Acá, por ejemplo, ven en estas que tenemos las microvellosidades, son mucho más cortitas que los cilios, ¿sí? Pero no solo la diferencia es en esta longitud, sino también en la composición química que tienen. Tienen otra estructura distinta, tanto microvellosidades como cilios. Y siempre, entonces, estas son especializaciones que vamos a encontrar en la cara apical de la célula. Acá tenemos las microvellosidades, están formadas fundamentalmente por filamentos de actina. Fíjense que son prolongaciones de la membrana celular, están rodeados, o sea, ¿sí? Por membrana celular, son como pequeñas prolongaciones citoplasmáticas, como pequeños dedos que salen, y formados por un núcleo de esos filamentos de actina. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuál es su función? Es aumentar el volumen de esa cara apical para, por ejemplo, la superficie absortiva, para que puedan absorber más. Puede llegar hasta tener hasta 1000 microvellosidades una célula. En estas microvellosidades, en algunas partes del epitelio del riñón, el epitelio renal, se lo llama ribete en cepillo, y en el intestino delgado se lo llama la chapa estriada. Aparte de que tiene como prolongaciones dentro del mismo tejido, cada una de esas prolongaciones tiene una celulita, tiene celulitas, y cada celulita tiene las microvellosidades. De esta manera aumentamos muchas veces la superficie que se expone para la absorción de alimentos o de sustancias en el riñón. Dentro de los cilios y los flagelos, o sea, cilios y flagelos, bueno, hablábamos que en las en la cara apical, existen esas especializaciones que son los cilios, y también en algunas células vamos a encontrar flagelos, pero eso en el ser humano casi la única excepción serían los espermatozoides tienen flagelos. ¿Pero por qué los vemos juntos? Porque tienen la misma estructura. Esto no están formados por filamentos de actina, sino que tienen los microtúbulos, y cada microtúbulo tenía la estructura de miosina. Más allá de todas las otras proteínas que nos dicen, lo más importante es ver que tenemos estos microtúbulos que eran cuando vimos los microfilamentos, eran los filamentos más gruesos que se formaban, y vemos que están organizados vamos a encontrar 20 microtúbulos organizados en 9 pares periféricos. Esto verde está representando los microtúbulos, y un par central. Estos están fusionados, se dicen, y estos son un par independiente de microtúbulos centrales. Y están rodeados de membrana plasmática, y la membrana plasmática, o sea, donde se conecta el microtúbulo con la membrana, existe el corpúsculo basal, que es similar a los centrómeros, que son los que responsables de organizar los microtúbulos. Entonces encontramos esos corpúsculos basal en la base del cilio. ¿Cuál es la importancia o para qué sirven los cilios? O sea, los cilios son estas proyecciones celulares más largas, habíamos dicho. Y tienen formas de pelos o de pestañas, también se lo dice. La función fundamental es la de mover líquidos de la superficie celular o sustancias, ¿sí? Por ejemplo, el moco del epitelio respiratorio. Es decir, el cilio son, como decimos, proyecciones móviles, a diferencia de las microvellosidades. Las microvellosidades pueden moverse si los mueve el líquido, pero no tienen movilidad propia. En cambio, los cilios son capaces de generar movimiento, ¿sí? Pueden generar ese movimiento como de latigazo, y es decir, a las células, cuando son células fijas, les permite mover líquidos que están en su superficie celular. Ahora, si son una célula que no está adherida, en este caso se forman los flagelos, que es muy similar a la estructura, la del cilio, es mucho más largo y le permite mover la célula entera. Entonces los cilios mueven líquidos, mientras que los flagelos mueven la célula entera. Acá tenemos, por ejemplo, un cilio, y vemos cómo hace ese movimiento, como decimos, de látigo. Fíjense que mueve y vuelve, es decir, mueve el líquido y después vuelve a su posición, de manera tal que en el epitelio respiratorio, como estamos viendo acá, permite el avance, por ejemplo, del moco que se va formando. Muchas veces cuando hay un exceso de moco y estas células no lo pueden mover, tenemos el reflejo de la tos, porque tenemos sensación de que hay algo en la garganta, entonces tosemos. En este caso, naturalmente y todos los días y en todo momento se están formando
moco en pequeñas cantidades que son normalmente movilizadas por los cilios de nuestro epitelio respiratorio a través de estos movimientos que hace. Es decir que el cilio, a diferencia de la microvellosidad, es que tiene esa movilidad, esa capacidad de generar movimiento. Bien, y en la membrana basal o lámina basal es una capa que está por debajo del epitelio y que puede ser de un espesor variable. En algunos epitelios es muy finita y en otros es muy gruesa, y su función de la membrana basal es fijar este epitelio al tejido conectivo subyacente, es decir, que quede adherido a este tejido conectivo y indudablemente al órgano del que está formando parte. Habíamos dicho que tiene dos láminas, la lámina basal y la lámina reticular, que esta lámina basal estaba secretada por el tejido epitelial, o sea, esto está formado por proteínas extracelulares, y estas proteínas extracelulares, las de la lámina basal, son secretadas por el tejido epitelial, mientras que la de la lámina reticular es secretada, o esas proteínas son secretadas por el tejido conectivo. Bien, entonces acá, bueno, no es para que nos asustemos, pero básicamente lo que queremos mostrar es que la lámina basal, esquemáticamente, en este esquema, vemos que está formada por, a su vez, dos láminas, la lámina lúcida y la lámina densa, en la cual vamos a encontrar, habíamos dicho que la lámina basal estaba secretada por las células del epitelio y tiene colágeno y laminina. Y dentro de ese colágeno y laminina, bueno, la laminina era la que permitía la unión, ¿se acuerdan?, del hemidesmosoma. A través de las integrinas con la laminina se conectan de manera que no puede, o queda fijada esa célula del epitelio al tejido conectivo. Y también vamos a encontrar glucoproteínas y proteoglucanos, que ahora ya cuando veamos tejido conectivo vamos a ver qué son esas proteínas o proteínas glicadas, proteínas con glucosa o con glúcidos, perdón, más que glucosa. La glucosa forma parte, pero no es la única. Y después tenemos la lámina reticular, que está formada, esta lámina reticular, la parte de acá más inferior de la membrana basal o de la lámina basal, que tiene bueno, proteínas fibrosas como la fibronectina, y también vamos a encontrar colágeno, y que estaba secretada por el tejido conectivo subyacente. Bien, ¿cómo vamos a entonces ahora, continuando con los epitelios, cómo es que se clasifican estos epitelios? Habíamos dicho que existen dos tipos de epitelios, los de revestimiento y cobertura y los glandulares. ¿Sí? Son las células que forman epidermis y cubierta externa de vísceras, como bueno, siempre digo, estómago, intestino, esófago, el colon, intestino grueso, que son las vísceras huecas en general, tienen su epitelio. El revestimiento de los vasos sanguíneos tienen su epitelio también, y eso hay que entenderlo porque es importante para el transporte de sustancias desde la parte del sistema vascular hacia los tejidos, conductos y cavidades corporales, y el interior de los aparatos respiratorio, el digestivo, el urinario y el reproductor. Todos estos aparatos están revestidos. Como vemos acá, por ejemplo, esta es puede ser el conducto de una glándula, donde la luz es el espacio que queda por donde se secretan las sustancias que van a salir. Fíjense que todas estas células son células epiteliales. Este es el tejido conectivo subyacente, y acá es por donde va a salir el producto de esta célula. Acá son células secretoras, o podrían ser células absortivas también. Este que estamos viendo acá es una corte de la piel, donde tenemos el tejido epitelial, que es toda esta zona, que está expuesto hacia la parte exterior, que está acá hacia arriba. En los epitelios glandulares vamos a ver que constituye la porción secretora de las glándulas, que pueden ser glándulas endócrinas o exócrinas. Y acá vemos en un epitelio glandular, ven que son células que a veces también tienen poco espacio intercelular. Bien, entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Los epitelios se clasifican de dos formas, según las formas de las células, que pueden ser plano, cúbico o cilíndrico. Fíjense que en el plano la célula es como muy chatita, como un huevo frito, ¿sí? Tiene un núcleo central donde es más engrosada la célula, y después dos zonas o alrededor
las periferias ya es mucho más angostito. Este es un epitelio plano. En el epitelio cúbico las células tienen forma de un dado, son cuadradas o cúbicas, tienen prácticamente el mismo alto, largo y ancho, y en las células cilíndricas son células mucho más alargadas que anchas. Acá, bueno, están todas apoyadas sobre la membrana basal, o sea, con respecto a la membrana basal. Entonces, según la forma de la célula, se clasifican planas, cúbicas y cilíndricas. Ahora, la segunda forma de clasificarlas es en función acá células, sí, ahora vamos a ver, según la disposición de las capas. Puede ser simple cuando tenemos solamente una monocapa, una única capa de células epiteliales, o estratificados cuando hay, fíjense, varias capas de células. Y lo simple son células que participan en la difusión, en la ósmosis, en la filtración, secreción y absorción, es decir, cumplen funciones mucho más relacionadas con absorber nutrientes o secretar sustancias en la ósmosis o gases también. Acá vemos un epitelio pseudoestratificado, que es decir, este es un epitelio simple, solamente que como las células tienen longitud variable, pareciera que fuera estratificado. Estratificado es cuando tiene varias capas de células, ese epitelio. Acá fíjense que si bien parece que hubieran varias capas de células, en realidad es que los núcleos están a distintas alturas y las células tienen forma variable. Entonces, en general, varias de estas células pueden alcanzar la superficie celular, no todas van a llegar, y lo importante es ver que siempre todas las células están apoyadas sobre la membrana basal. Ahora, en este epitelio estratificado tenemos dos o más capas celulares, y esto generalmente, este epitelio sirve más que nada para sirven de protección. Generalmente es el que vamos a encontrar, por ejemplo, en la piel, un epitelio estratificado, pero no es el único caso. Voy a volver un poco para atrás, así vemos. Entonces habíamos dicho que en las células planas se le llama el epitelio plano, escamoso o pavimentoso también, con este núcleo, bueno, permite el paso de sustancias rápido. Por ejemplo, en el epitelio respiratorio tenemos este tipo de células. Las células cúbicas, habíamos dicho, pueden presentar microvellosidades y participan en la absorción y la secreción. Las cilíndricas o columnares son más altas que anchas y bueno, tienen generalmente microvellosidades en la superficie apical, y también algunas pueden llegar a presentar cilios. Y las de transición, estas son células que por ahí, bueno, acá no tengo el grafiquito, pero pueden tener, digamos, pueden ser, o sea, su longitud es variable, pasan de cilíndrica a cúbicas o casi planas dependiendo del grado de distensión que tenga ese tejido. Por ejemplo, eso se ve en la vejiga urinaria, que cuando se achica, bueno, parece un epitelio cilíndrico, pero cuando se llena de orina la vejiga urinaria, se distiende y las células parecen mucho más cúbicas o planas. Entonces, bueno, acá tenemos también nuevamente los tipos de epitelio simple. Ahora, o sea, los epitelios a su vez se pueden combinar entre las dos clasificaciones, entre las que tienen por tipo o por forma celular y las que tienen por número celular, o la clasificación. Entonces tenemos simple plano, un simple cúbico, un simple cilíndrico, o si no, un pseudoestratificado. Y acá tenemos algunos ejemplos que vamos a ir viendo ahora en el desarrollo de la clase. Habíamos dicho entonces que si combinamos ahora la cantidad de capas, por ejemplo el epitelio simple con la forma de la célula, es decir, vamos a formar los distintos tipos de epitelio que encontramos. Por ejemplo, tenemos dentro de los epitelios simples, es decir, que tiene una única capa de células, las que son simple plano, en la cual tenemos una única capa de células pavimentosas o aplanadas, simple cúbico, con lo mismo, o sea, una única capa de células cúbicas, simple cilíndrico, una única capa de células de forma cilíndrica. Y después tenemos el pseudoestratificado, que habíamos dicho que parece que fuera estratificado, pero no es estratificado, sino que son células con
cuyo núcleo se encuentra a distintas alturas, pero todas las células apoyan sobre la membrana basal. Y acá habíamos dicho que tenemos distintos tipos de funciones que cumplen, que ya las hemos ido viendo, y igual las vamos a repasar un poco ahora en las próximas diapositivas, pero en general los epitelios tienden a, mientras más achatadas son las células, tienen que ver mucho más con el intercambio gaseoso, con la difusión de sustancias directamente, como lo vamos a encontrar en un vaso sanguíneo, en un alvéolo. Ya los epitelios cúbicos y cilíndricos tienen que ver más con la absorción y con la secreción de sustancias. Luego, si combinamos entonces, cuando tenemos más de una capa de células, ese epitelio decíamos que se llamaba estratificado, y tenemos el estratificado plano, el estratificado cúbico y el estratificado cilíndrico y el de transición. En general vamos a ver que generalmente cuando hablamos de planos, sobre todo son planas las células más exteriores del epitelio, mientras que si vamos más hacia lo profundo del epitelio vamos a encontrar que las células pueden ser cúbicas o cilíndricas, y lo mismo pasa con el cilíndrico, que las células son más cilíndricas hacia la superficie apical del epitelio, mientras que en la parte baja pueden tener otra forma. Sí, bueno, como decimos también, algunas son, sobre todo los estratificados, vienen a ser de barrera o protección. Generalmente ofrecen una protección al organismo o una barrera mecánica para que no ingresen sustancias o salga, por ejemplo, líquidos. También vamos ahora a ir repasando cada uno de ellos. Bien, tenemos dentro del epitelio simple, el primero que vemos es el pavimentoso simple, es decir, una monocapa de células aplanadas con núcleo central. Vamos a encontrar que se encuentra este epitelio en corazón, en los vasos sanguíneos, en los linfáticos, en zonas donde, como decíamos, tiene que ver con la función, que es la difusión de gases o de sustancias nutritivas. Los alvéolos pulmonares, los alvéolos son los que están dentro de los pulmones y donde se produce el intercambio gaseoso. La cápsula glomerular de los riñones, que es donde se produce el filtrado del plasma que va a formar la orina posterior. Entonces, por eso necesitamos tener una capa muy finita, como vemos acá. Es decir, si uno lo mira en este caso desde arriba, ve como si fueran, dice, un tejado, como si fueran tejas, con su núcleo central. Tiene la función principal es filtración, difusión, ósmosis y secreción. Ósmosis es, ¿se acuerdan? El pasaje de agua a través de un epitelio. Y filtran en el riñón, difusión en los alvéolos y secreción, que también pueden llegar a secretar determinadas sustancias. Este, digamos, epitelio simple se lo llama endotelio cuando está revistiendo el corazón y los vasos sanguíneos y linfáticos. Ahí se dice que es un endotelio. Como vemos acá tenemos un vaso sanguíneo y el endotelio lo constituye esta célula del epitelio simple aplanada, que si bien es curva, o sea, toma una forma circular, pero deja una luz en su interior por donde pueden circular los eritrocitos. Cuando estamos en la zona del aparato digestivo, en el intestino, lo que está envuelto por lo que envuelve las membranas serosas, que se acuerdan que era el peritoneo, la pleura, el pericardio, sí había una capa parietal y una capa visceral. Bueno, esas capas que dan hacia la luz de, por ejemplo, el peritoneo de las membranas serosas, está revestida por un epitelio simple. Y ahí se lo llama el mesotelio, ¿sí? Entonces, un epitelio plano que forma las serosas. Recordemos, el peritoneo, el pericardio y la pleura. Esas son las membranas serosas que vamos a encontrar. Entonces, si no nos acordamos cuáles son, repasemos las clases anteriores. Continuando, entonces luego tenemos otro epitelio simple, es el epitelio cúbico simple, en la cual solamente tenemos una monocapa o una única capa de células cúbicas con el núcleo generalmente en posición central. Lo vamos a encontrar en ovario, en el ojo, en el epitelio pigmentario del ojo, ¿sí? Es una zona de intercambio también de líquidos y de sustancias. En los túbulos renales, algunos de ellos vamos a encontrar, fíjense en el riñón, estos son los túbulos renales y acá encontramos el epitelio cúbico simple, y en los conductos glandulares donde se produce secreción de glándulas. Entonces tienen la función de secreción y absorción fundamentalmente. Fíjense que estos epitelios ya es distinto al epitelio simple, ya cumplen otras funciones.
más fundamentalmente siempre va a haber secreción y absorción. Luego tenemos el epitelio simple, el cilíndrico simple, con una única capa de células cilíndricas, con los núcleos generalmente ubicados cerca de la membrana basal, en la parte basal de la célula, y también contienen células caliciformes y células con microvellosidades. Estas células caliciformes habitualmente generan moco, es decir, vamos a encontrar que este epitelio está localizado en el tubo digestivo y en los conductos, o sea, donde se transportan productos secretados por las glándulas, y en la vesícula biliar también vamos a encontrarlo. Tienen la función de secreción y de absorción. Las microvellosidades, recuerden que cuando encontramos microvellosidades, esto quiere decir que el tejido o ese epitelio tiene la función generalmente de absorción. ¿Por qué? Porque recuerden que la microvellosidad busca aumentar la superficie celular, sobre todo para un proceso de absorción. Y acá lo podemos encontrar en un corte de intestino delgado, en el estómago, las células donde se produce la absorción, la digestión y la absorción de los alimentos, como estas células son cilíndricas simples con estas microvellosidades en la membrana apical y en la membrana basal apoyadas en la membrana basal, en la región basal de la célula sobre la membrana basal, y por debajo encontramos el tejido conectivo.